Perfecto. Entonces, cuando abrimos el archivo, pues él nos ubica aquí en lo que hicimos en la parte pasada, en la clase pasada, que fue hacer un boceto previo a lo que va a ser mi dashboard, ¿no? Entonces, hicimos unas tablas dinámicas acá y finalmente, pues, logramos hacer este dashboard para pagos. Ahora nos vamos a devolver nuevamente a Power Pivot porque vamos a hacer el reporte, pero ahorita de ventas. Entonces, estando aquí en Excel, pues le digo Power Pivot, administrar, y ahí pues cambia Power Pivot, ¿cierto? Me voy a ubicar en la tabla de ventas. Y esta tabla en la clase pasada, pues ya le hicimos un trabajo, ¿no? Donde a través de la función relay hicimos un cruce de información para atraer el cliente, para atraer el asesor. Con ese mismo relay trajimos el producto, el nombre del producto, trajimos el costo unitario y el precio unitario de venta. Con puro relay, ¿cierto? Cruzamos datos. Y luego lo que hicimos fue una operación para calcular los costos entre cantidad, aquí está, entre cantidad lo multiplicamos por el costo unitario, cantidad por el costo unitario. Este por este, y tuvimos los costos. Y luego, venta unitario por cantidad, y tuvimos la venta. Sacamos una utilidad. Que fue coger el total de la venta y restarle los costos. Bueno, ya estos campos existían, lo que era tarjeta y la fecha. De pronto ustedes los tienen más acá porque yo hice otras cositas por aquí hoy mirando unas cosas y se me corrieron. Bueno, pero están ahí, eso es lo que tenemos. De esta base de datos, entonces voy a realizar un dashboard en ventas, ¿sí? Entonces la columna a la que le voy a crear medidas, o sea, a la que le voy a hacer las fórmulas, para esas fórmulas ir y colocarlas en las tablas dinámicas y no trabajar con la columna de venta. Explicaba que no se debe trabajar con la columna de venta o con las columnas numéricas en las tablas dinámicas, pues porque trabajo exactamente como hace Excel. Si yo voy a hacer un informe, por ejemplo, lo vamos a recordar. Entonces, parados aquí, vamos a venir a por inicio aquí donde dice tabla dinámica. Entonces activan tabla dinámica. Y este reporte sí lo voy a hacer en una hoja de cálculo nueva. ¿No? Repito, estaba aquí en Power Pivot. Los que no alcanzaron a mirar por allí cómo fue que me pasé, pues cuando entré a Excel, simplemente le dije nuevamente Power Pivot, administrar, y ahí me cambió. Entonces, voy a hacer un informe para saber por producto cuánto fueron las ventas, ¿no? Entonces, anteriormente lo que hacíamos era coger el producto, que es lo que voy a hacer ahorita, y coger la venta. Ya, así era como trabajábamos, ¿cierto? Vamos a hacerlo para recordar allí. Entonces vengo aquí, le digo tabla dinámica. Y le digo que lo voy a hacer en una hoja nueva. Perfecto, él me ubica ahí en B3, ¿no? Nunca las tablas dinámicas las empiece en la primera fila. Siempre deje 2, 3 filas por si después
se colocan encabezados de filas, ¿no? Para filtrar. Entonces, estando aquí, bueno, pues aquí no me está mostrando el panel de las tablas dinámicas, aquí con botón derecho, mostrar lista de campos. Entonces, como yo todo lo cargué en ventas, quiere decir que no necesito ir a las tablas para cruzar datos, porque yo toda la información la tengo en ventas. Entonces, yo crucé el nombre del producto. Entonces, yo le voy a decir que necesito saber del producto cuánto fueron las ventas. Así tal cual era lo que hacíamos nosotros, una tabla dinámica, ¿cierto? Ya. Pero esto fue lo que expliqué en la clase pasada, que no se debe de hacer, porque técnicamente lo que va a hacer es una lectura secuencial para calcular cada total. Quiere decir que en este momento Excel, para sacar estos 337 millones, pues él se vino aquí a Power Pivot, empezó a buscar blusas SP y empieza a buscarla y va sumando, empieza a buscar y va sumando, empieza a buscar y va sumando, secuencialmente, celda por celda, ¿no? Que por la velocidad del computador, pues nosotros no lo podemos ver. Esto es igualito a Power BI. Por eso los que están viendo este curso quedan muy cerquita de aprender Power BI. Pero esta es la parte avanzada de Excel, ¿no? Es lo nuevo. Bien, entonces, no debemos de hacer esto por términos técnicos porque se va a demorar mucho, sobre todo en bases de datos grandes, ¿no? Entonces, para no trabajar con la columna numérica, que en este caso la columna numérica es venta, la voy a quitar. Entonces, a esta columna le vamos a hacer unas medidas, unas fórmulas, y con esas fórmulas es que yo las voy a colocar sobre la tabla dinámica. Ese es el cambio. Técnicamente, cuando yo pongo la medida aquí, el proceso de distribución del cálculo es mucho más rápido que cuando cojo la columna. Es lo que hay que saber. Entonces, en Power Pivot, bienvenidos los nuevos compañeros que han llegado allí. Estamos trabajando con el mismo ejercicio. Si no lo tienen, pues ahí lo pegué en el WhatsApp para que lo descarguen y puedan trabajar y hacer la clase. Entonces vamos a hacer yo voy a hacer unos dashboards sobre ventas y sobre costos. O sea que estas son las dos columnas que yo voy a trabajar. ¿Sí? Yo normalmente siempre empiezo las medidas recordándoles que esta área de cálculo yo la puedo subir, la puedo bajar, ¿cierto? Voy a subirle un poquitico por acá y, por ejemplo, voy a ubicarme acá y aquí esta la voy a llamar medidas, por ejemplo, ventas, para etiquetar esa columna. Sobre esa columna voy a hacer todas las medidas. Yo las puedo hacer aquí debajo, como en Excel, ¿no? Pero no me gusta hacerlas aquí debajo porque a mí me gusta organizarlas así como lo voy a hacer. Independientemente de la columna que sea, pues yo voy organizando aquí columna por columna y aquí me queda la medida sobre las columnas que yo voy a trabajar. Entonces lo vimos en la clase pasada. Aquí vamos a utilizar funciones DAX, que son las mismas funciones de Excel. Lo vimos en el ejercicio anterior cuando hicimos el dashboard para pagos. La función sum, la función contar y la función promedio, que es average. Entonces, vamos a hacerle las medidas a ventas. Entonces, esto lo voy a llamar total ventas. Total ventas. El nombre de la medida que yo acabo de colocar ahí, usted la puede hacer en minúscula, en mayúscula, no importa. La puede hacer con espacios, sin espacios, como quiera. Todas las medidas yo siempre las coloco en minúscula, pero es una forma de trabajar mía. Usted las puede colocar, si le gusta el nombre completo, separadito, con el espacio, lo puede hacer. Bueno, total ventas, entonces, aquí viene 2 puntos igual, 2 puntos igual, y viene la función, ¿no? La función DAX, que es la función suma, sino que aquí se llama sum.
le voy a decir que me sume. Y aquí lo que vamos a decirle es, ¿qué es lo que vamos a sumar? ¿De qué tabla? Entonces, en este momento, pues la tabla en la que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Pues la llamamos ventas y la venta pues va a ser aquí. Esta es la venta. Esta es la columna donde está, es esta misma, no esta. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es como lo que hago en Excel, sumando toda esa columna. Sino que no le digo desde A5 hasta A5000, sino que le digo súmeme la columna venta porque esto tiene formatos de tabla. Entonces hago doble clic aquí, él me la autocompleta. Le puedo dar enter o puedo cerrar el paréntesis y le doy enter y él me hace el cálculo de esa columna. Acá arriba le doy formato y quito acá. Cantidad de ventas. Pues para entender lo que voy a hacer, pues tenemos que interpretar la base de datos, porque aquí cada línea es una factura. O sea, cada línea es una venta. Cada una es un número de factura diferente. Son facturas únicas de un registro. Entonces, con la función contar, yo le puedo decir que me cuente cuántos números hay aquí y puedo coger la misma columna de venta, pero pude haber cogido el costo o el costo unitario, la cantidad. No importa la columna, todas tienen números. Y la función contar lo que hace es contar celdas de tipo numérico. Un número, dos números, tres números, cuatro números. O una venta, dos ventas, tres ventas, cuatro ventas. ¿No? Entonces le voy a decir aquí cantidad ventas. Dos puntos igual a la función con o count. ¿Sí? La tabla se llama ventas porque estoy trabajando sobre ella, sobre estas que estoy trabajando. Y de la tabla ventas, pues voy a coger la columna que dice venta, que es la que estoy calculando las ventas de esa factura. Entonces ahí me dice que hay 653 ventas hacia abajo. El promedio, todo es medida, todo. Lo que se llame ahorita en adelante Power Pivot, Power BI, Power Query, todo es medidas, medidas. Entonces aquí le voy a colocar promedio de ventas. Esto, si usted aprende esto, es muy fácil que aprenda Power BI porque en Power BI se hace exactamente igual. Bueno, la presentación es un poquito diferente, pero la fórmula es igualita. Fórmulas, dos, promedio ventas, dos puntos igual. La función se llama average, promedio, ya la habíamos visto en la clase pasada. ¿Y a qué le voy a sacar promedio? De la tabla ventas a la columna venta. A esa le voy a sacar promedio. Le doy formato acá arriba. Le puedo quitar los decimales. ¿Sí? ¿Van bien ahí?
Profe, yo me perdí en el primer cálculo del total ventas, ¿de qué columna la cogió? Es que no me da el mismo Ya, resultado ok. que usted. La primera columna, la primera medida o la primera fórmula, todo lo estamos haciendo sobre esta columna. Entonces, lo primero que tienes que mirar es que estés parada en la tabla ventas, ¿no? Estés parada en la tabla ventas. Y luego, escribe el nombre de la medida, dos puntos igual, viene la función sum, ¿sí? De la función sum, ahí está. Entonces, estoy cogiendo la tabla que se llama ventas y la columna que se llama venta. Entonces le estoy diciendo, súmeme todo lo que haya en la columna ventas, que es el anterior suma que nosotros hacíamos en Excel, como colocaba el ejemplo, de decirle, súmeme desde A5 hasta, hasta A5000. Y aquí no le digo referencias de celda, solamente le digo el nombre de la columna. Esa es la suma. ¿Ahí te dio? Sí, profe, ya me dio, gracias. Ok. La de cantidad, te la pongo allí para que te pongas al día. Cantidad ventas, dos puntos igual a la función contar. La función contar es una función estadística que lo que hace es contar si en la celda hay un número. Si él encuentra que ahí hay un número, entonces dice un número, dos números, tres números, cuatro, cinco, seis. Gracias, profe. ¿Sí? Y sobre la misma columna de venta estoy sacando el promedio. Con la misma columna sumé, conté y promedié. Van a hacer lo mismo, por favor, aquí para que la repitan. Medidas, costos. Saquen el total de los costos. Solamente saquen total y promedio. Para costos saquen solamente la suma de los costos y el promedio de costo. Lo pueden intentar hacer allí, ¿no? Colocan el nombre de la medida, dos puntos igual, la función sum y la columna. Y el promedio. Voy a hacerla acá. Entonces le voy a decir aquí total costos, dos puntos igual, a la función sum. ¿Qué voy a sumar? Pues de la tabla ventas. Yo escribo la tabla para que él me filtre y me muestre solamente los campos de esa tabla. Si no la filtro, pues me va a mostrar lo de las otras tablas y me puedo equivocar escogiendo algún campo. Entonces voy a sumar de la tabla ventas los costos. Está por aquí porque él lo organiza en forma alfabética. Multiplicamos la cantidad por los costos. Ahí tengo la totalidad de los costos. Le coloco formato. Aquí pues explicaba que no
Le voy a quitar los decimales. Pues aquí no voy a esperar que el colorcito, que la rayita, que el fondo. No, aquí la medida es limpia. Eso todo lo que sea colorcitos y todo eso yo lo coloco ya es en la tabla dinámica. Aquí lo importante es este número. Que este número aquí en Power Pivot, pues no me está reflejando nada, pero cuando yo lo ponga sobre una tabla dinámica, pues ahí es donde él va a agilizar el proceso de cálculo dependiendo si son costos por zona, costos por productos, costos por área de producción, etcétera. Pero ya colocando simplemente la medida sobre la tabla dinámica, el proceso de lectura es mucho más rápido que trabajar con la columna. Las medidas, que son los cálculos que estamos realizando, reemplazan que yo vaya a colocar en las tablas dinámicas las columnas. Yo ya no voy a trabajar ni con esta ni con esta columna, porque para eso le estoy sacando aquí una medida, una fórmula. Promedio costos. Dos puntos igual. Average. De la tabla ventas, vamos a calcular el promedio a la columna costos. Bueno, resulta que sobre esto, además de hacer un informe sobre ventas, nosotros vamos a sacar un informe en dashboard ahorita diciendo saber por producto cuánto se vendió, a cada cliente cuánto le vendimos, cuánto vendimos, cuánto vendió cada asesor. O sea, vamos a hacer un dashboard utilizando esta medida de ventas para analizarla bajo diferentes ángulos, ¿no? Lo mismo va a pasar con costos. Pero resulta que hay un producto que quieren analizar específicamente, que es el producto de fajas. Entonces, queremos saber en una sola medida cuánto fueron las ventas de fajas y los costos de fajas para hacer un dashboard solamente de ese producto. Entonces, aquí entra una función que es la función Rey, pues tanto aquí en Power Pivot como en Power BI es igualito. Entonces, hay una función que se llama Calculate. Entonces, por aquí voy a colocar medidas fajas. Esta es la parte importante, que usted aprenda a crear medidas. Cuando usted aprende a crear medidas, pues ya las gráficas es como la cereza en el postre, pues ya es más fácil, ya pues aprender a graficar. Pues hay gráficos muy complejos, pero los gráficos del día a día pues son muy sencillos de hacer. Usted hace uno o dos gráficos y ya te los aprendes, porque pues siempre va a ser lo mismo. Cambio que cada necesidad va a ser diferente y dependiendo de la necesidad que te pidan, es donde tienes la capacidad de realizar una fórmula, de realizar una medida para esa medida y plasmarla en la tabla dinámica o en el dashboard, ¿sí? Entonces, realmente lo que hay que aprender es hacer medidas, que es en el tema en el que estamos. Lo mismo pasa en Power BI. Si usted no sabe relacionar y no sabe hacer medidas, no vas a aprender estas herramientas nuevas a manejarlas. Pero de eso se trata, estamos haciendo ejercicios para cogerles el tiro. Bien, entonces, para yo poder hacer esta fórmula,
que es específica sobre un producto, entonces tengo que hacer como hago en Excel, hacer un filtro para sumar, hacer un filtro para contar y hacer un filtro para promediar. Que eso en Excel lo logro con un sumar punto sí, contar punto sí y un promedio punto sí. Teniendo en cuenta que los puntos sí y los puntos conjuntos, que son los que utilizamos en Excel hay un sumar, hay un suma, hay una suma, hay un sumar punto sí y hay un sumar punto sí punto conjunto. Hay un contar punto sí y un contar punto sí punto conjunto. Un promedio punto sí y un promedio punto sí punto conjunto. Los puntos sí lo que hacen es filtrar. Todo un sumar punto sí, contar punto sí, un promedio punto sí o los puntos sí punto conjunto, lo que hacen es actuar sobre un filtro en la base de datos. Entonces, si a mí me dicen, yo necesito saber cuántos fueron las ventas de faja, lo que va a hacer un sumar punto sí es venir aquí a producto, filtra fajas. Aquí los filtros son, esto no lo explico porque es exactamente igual a Excel y yo ya creo que ustedes manejan eso. Entonces aquí le digo fajas. Eso hace el punto sino. Y luego, pues viene y suma. Todo lo que sea faja llega y lo suman. De ahí para abajo, pues hace la sumatoria. Eso es lo que hace un sumar punto sino. Pero si me dicen, yo necesito saber de fajas, pero por ejemplo, de la bodega Dolores, entonces son dos filtros. De la bodega Dolores, entonces quiere decir que tengo dos filtros, que es cuando se utiliza el punto conjunto, porque son dos filtros ya, ¿sí? Bien. Si no manejan el sumar punto sí, pues aquí igual lo vamos a explicar para que puedan entender esta función. De hecho, aquí es mucho más fácil que cuando yo hago el punto sí por el asistente o cuando no me lo sé, pues no puedo, muchas veces briegan haciendo este tipo de fórmulas, ¿vale? Entonces, voy a quitar los filtros que acabé de colocar, que fue el de productos acá. Lo mismo los puedo borrar exactamente, son los filtros como los de Excel, ¿sí? Bueno, entonces, voy a pasar el área del cálculo. Bien, entonces, cuando yo voy a usar, aquí se reemplaza el sumar puntos sí o el contar puntos sí o el promedio puntos sí con una función que se llama calculate. Y el calculate lo que va a hacer es filtrar. Entonces le voy a decir aquí, total ventas fajas. Dos puntos iguales. Calculate. Ya no le digo sum porque ya no voy a sumar toda la columna. Voy a colocar un filtro. Entonces le digo calculate. Y ese calculate le debo de colocar una medida base. Como yo voy a sumar, ojo a la explicación aquí, muy atentos. Esta es la base, como el cuento, la base básica para poder aprender a hacer medidas. Como lo que yo voy a filtrar son fajas, las ventas, no las ventas de faja, las ventas, pero solamente de fajas. Entonces yo después del calculate debo previamente haber creado una medida base donde me sume toda esta columna, que ya la tengo, que es esta. O sea que lo que quiero explicar es que el calculate no funciona si usted previamente no ha hecho medidas bases. Estas son medidas bases porque las estoy tomando sobre toda la base de datos. Pero como yo lo que necesito son la suma de las ventas, entonces la medida base que voy a utilizar es esta que se llama total venta. Entonces le voy a decir, calculate, o sea, fíltreme, ¿cierto?
toda la suma de total ventas. Escribo aquí total ventas. Aquí están. Bueno, y ahora le especifico el filtro. Te lo voy a decir. De todas esas ventas que usted tiene ahí, que me está sumando, yo necesito que solamente me filtre las fajas. Entonces le digo, de la tabla ventas, por eso siempre es el mismo orden. De la tabla ventas, de la columna producto, quiero que me filtre todo lo que sea igual, como en Excel, entre comillas, porque es texto, fajas. Eso funciona ahí como un sumar punto sí. La puedo escribir aquí en mayúscula, la puedo escribir en minúscula, no importa. Entonces cierro. Y esta fórmula, el Calculate va a funcionar como un sumar punto sí. ¿Por qué va a funcionar como un sumar punto sí? Porque la medida base que es total ventas, estoy utilizando una función de suma. Entonces, él aquí, el Calculate, toma el criterio de un punto sí para ventas. Entonces le estoy diciendo, de todas las ventas, súmemela, pero solamente las que sean fajas. A mí a ratos me da la impresión que era mejor que hubieran colocado el filtro y luego la medida, ¿cierto? Yo la interpreto como mejor así, pero aquí está como al revés para mí. Pero igual es fácil de entender. Entonces le estoy diciendo, súmeme sí todas las ventas si son fajas. Ya, eso es. O sea que este es el filtro. Este es el filtro. ¿Y qué es lo que va a filtrar él? Pues la suma que hay aquí, que es la medida base que yo acabé de calcular acá. La confirmo, le puedo dar enter. Y ahí tengo las ventas específicamente de fajas. Bien. Ahora voy a ver cuántas facturas se hicieron para fajas. Entonces, de la misma manera. ¿Sí les dio aquí? ¿Algún problema allí? Voy a hacer. Nosotros ya sabemos que en esta base de datos se hicieron 653 ventas, ¿no? Eso es lo que me está arrojando esta medida base. Pero ahora solamente de esas 653 quiero saber cuántas fueron de fajas. Entonces hago la medida. Entonces le digo cantidad, ventas, fajas. Dos puntos igual. Calculate. La medida base sería cantidad ventas. Y le voy a decir que solamente me cuente, pero las que sean fajas. Entonces, nuevamente le digo de la tabla ventas, de la columna producto, fíltreme todo lo que sea igual a fajas y cuente.
Confirmo o le doy Enter. $77 facturas se hicieron en esa base de datos para fajas, 77 ventas. Entonces aquí el Calculate funciona como un contar punto sí, porque la medida base que es cantidad ventas, que es esta, yo la estoy haciendo con un contar. Entonces, al colocar aquí el Calculate con esta medida que es un contar, entonces el Calculate toma como si fuera un contar punto sí. En la medida anterior, yo coloqué total ventas, que es esta medida base. Y esta medida base está usando un sum. Quiere decir que aquí el Calculate funciona como un sumar punto sí. Quiere decir que Calculate es una función camaleón que va a tomar, sumar, contar o promedio dependiendo de la medida base que usted coloque acá. Bien, voy a sacar una medida que se llame indicador fajas. Lo voy a llamar indicador fajas. Dos puntos igual a la función divide ¿Qué voy a dividir? Bueno, bueno, ahorita le corregimos el nombre. Divide, voy a coger el total de los costos total costos, coma, no utilizo el slash o punto y coma aquí, que es coma. Si es punto y coma, ahí él alcanza a sacar ahí el color rojito cuando voy mal en la fórmula, él de una vez la subraya ahí con un color rojo. Voy a dividir el total de los costos entre el total de las ventas. Si hay algún error porque no hay alguno de los dos datos, entonces le digo que eso punto y coma lo ponga blanco, o sea, como un vacío, ¿cierto? Y lo cambia a porcentaje. Indicador, voy a colocarle aquí ventas fax. Me quedó pues como en la columna que no es, entonces le digo control X
y control B. Listo. Profe, puede colocar la fórmula del indicador más grandecita, yo la reviso que no me envío, porque Claro que sí. gracias, profe, gracias, ya me dio. Pero esto, indicador fajas, así, sí está bien. Bueno, vamos a retomar porque pues uno aquí a veces tiende a perderse, pues sobre todo la primera vez, ¿no? Lo que hicimos fue que sacamos una medida de total ventas donde sumamos toda la columna de ventas. Una suma común y corriente, ¿cierto? Solamente viene la función DAX sum y la columna que voy a sumar. Conté cuántos registros hay en esta base de datos con la función contar, count. Es la cantidad de ventas o la cantidad de facturas. Ya expliqué que cada uno de estos es una venta, es una factura. Entonces, con la función contar, le dije que me contara aquí cuántos números habían. Entonces, me dice que hay 653 números equivalentes a 653 ventas. Y saqué el promedio para esta columna. Con la función average, saqué el promedio de ventas de esta columna. Luego sumé los costos y promedié los costos. Ya aquí, que es donde empezamos a enredarnos un poquito aquí, yo necesito sacar una medida solamente para saber cuánto fueron las ventas, pero solo de las fajas. Entonces utilicé una medida que se llama Calculate. Pero esta medida de Calculate lo que hace es filtrar. Ese es el principio de ella, filtrar. Entonces le estoy diciendo que me filtre de todas las ventas, solamente las que sean fajas. Ahí está la sintaxis, ¿no? Entonces ahí el Calculate funciona como un sumar punto sí, porque esta medida base de total ventas, que es esta, yo estoy utilizando en esta medida un sum. Entonces aquí, ¿cierto? Es como si fuera un sumar punto sí. Luego para las fajas, para saber la cantidad de facturas, utilicé un Calculate y utilicé la medida faja, la medida base que me está contando, ¿cierto? ¿Cuántas fajas hay en esta columna? ¿Cuántas ventas hay en esta columna? Una venta, dos ventas, tres ventas. Él me dice que hay 653. Pero le estoy diciendo, de esas 653, fíltreme solamente o cuénteme solamente las que sean fajas. Entonces, ahí, eso es como si fuera un sumar punto sí, un contar punto sí o un promedio punto sí. Ya después vienen otros, por eso lo tienen que estudiar, se lo tienen que aprender, porque en la próxima clase que ya terminamos esta fundamentación de Power BI, de Power Pivot, ya vamos a hacer unos anidados como un punto conjunto. Entonces, pues la fórmula se ve así medio monstruosa, pues porque se utiliza el nombre de la tabla, el nombre de la columna, entonces se ve grandísima y es lo que lo hace que uno como
tienda a confundirse, pero realmente es uno teniendo un buen principio de Excel, pues uno las va interpretando mucho más fácil. Bien. ¿Qué otra cosa les coloco yo aquí que sea así como súper básico? Bueno, hagámoslo allí. Nos falta el indicador de la cantidad. Entonces, le voy a decir aquí indicador cantidad fajas. Indicador cantidad fajas. Dos puntos igual a la función divide ¿qué voy a dividir? Pues esta cantidad de fajas, le digo can ventas fajas, punto y coma, can ventas fajas. Lo voy a dividir entre todas las cantidades de la factura, o sea, entre las 653, para saber esas 77 qué porcentaje de participación tiene. Entre can ventas. Punto y coma, blanca. Listo, confirmo o le doy enter y la cambio a porcentaje. O sea que de los 3.589.000 pesos que hubo en ventas, las ventas de fajas que fueron 508 representan un 74,07%, ¿no? Esta fórmula la tengo mal, es que me está dando. Esta es el total de las ventas de las fajas. Esta fórmula está mal, es que no puede ser el 74. Ya la corrijo acá. El total de las ventas de las fajas lo voy a dividir, el total de las ventas de las fajas, lo voy a dividir entre el total de las ventas. Bueno, voy a colocarle aquí el punto y coma blanca. Ahora sí. Estoy dividiendo esto entre este, ¿sí? Y dividí este entre este. Bien, con esto yo ya me puedo ir a armar un dashboard para ventas, un dashboard para costos,
o armar en uno solo ventas y costos, eso depende ya como del diseño que quiera hacer, y armar un dashboard para presentar un informe de qué ha sido el comportamiento de las fajas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer primero el de ventas. Entonces, como ya voy a hacer el dashboard, ¿no? Lo bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Hay que irle cogiendo confianza a las medidas. Por eso vuelvo e insisto en que repitan el ejercicio, lo miren, lo vean despacio bien qué es lo que está cogiendo, qué con qué, para que lo entiendan, lo puedan aplicar a alguna de las bases de datos que ustedes tengan y le vayan cogiendo el cariño al manejo. Porque obviamente esta formulación pues es diferente pues en términos como de sintaxis, pues aunque la sintaxis es prácticamente igual, pero lo que lo enreda a uno es el nombre de la tabla y el nombre de la columna, que es a la que no se está acostumbrado. Pero cuando tú aprendes a hacer todo esto, es cuando ya puedes ir fácilmente a crear una tabla dinámica. Porque si esta base de datos que usted la estaba manejando en Excel haciendo las tablas dinámicas es un dolor de cabeza solamente para abrirla, imagínese si usted le hace por cada tabla dinámica que yo haga en Excel, él vuelve y monta otra base de datos. Si mi base de datos tiene 500,000 registros y yo hago 10 tablas dinámicas, pues ha montado, multiplica 500,000 por 10. Entonces, por eso es que se volvían inmanejables las bases de datos en un informe en Excel. Y esto fue lo que dio pie a este complemento. Pues claro está que esto pues nació hace 9 años, ¿no? Hace 9 años fue la maravilla de esto, pero esos 9 años son muy jóvenes, o sea, realmente el complemento es joven y se puede seguir usando y en muchas partes lo están usando, no solamente con Power BI, ¿no? Porque esto le da el poder de administrar todo este tipo de cálculos. Ya usted viene, va y trabaja suave, ya la base de datos no se queda pegada por cada cosa que usted haga, ¿sí? Imagínese si yo hago un sumar punto, sí, con 520,000 registros, 800, 900,000 registros, pues eso se pega. Entonces, lo que hay que entender es que hacer esto por aquí le facilita la lectura de registros. Entonces, el archivo no se demora en abrir, cualquier cálculo que yo haga es rápido, ¿sí? Si hago una columna calculada, no me tengo que esperar ahí como me pasa en Excel, que muchas veces hasta se revienta y se sale porque no tiene la capacidad para leer tanta información Excel. Y finalmente, pues uno llega a lo que logramos en la clase pasada, pues hacer un dashboard, ¿no? De este tipo. Que igual este dashboard yo lo puedo hacer, sea que tenga tablas dinámicas o sea que tenga Power Pivot. Lo puedo hacer igualito, pero la diferencia es el manejo de los datos. Es que todo esto, lo de Power Pivot, Power BI y todas estas herramientas nuevas, es la administración de los datos, porque es el dolor de cabeza en el volumen, ¿no? Entonces, de allí el que haya nacido esto para yo poder administrar la información por aquí. Cuando yo ya me pase a Excel a hacer la tabla dinámica, ya ahí es que tengas conocimientos de Excel, que sepas hacer tablas dinámicas, ¿no? Lo importante es aprender a hacer esto, que es un pequeño ejercicio donde vimos algunas funciones que maneja Power Pivot. Listo, entonces vamos a empezar con estas medidas. Yo puedo ir a hacer un dashboard para ventas. Bien, entonces le digo, tabla dinámica, y le digo que lo haga en una hoja de cálculo nueva. Y ya aquí es, haga de cuenta, aquí ya olvídese de Power Pivot, ya aquí es saber hacer tablas dinámicas. Entonces voy a empezar a hacer una tabla dinámica aquí. Como toda la información la tengo en ventas,
porque así hice esta implementación que la información la tuviera aquí en venta. Entonces aquí encuentro el nombre del producto, el nombre del cliente, el nombre del asesor. Si no los tuviera igual forma, los podría coger de aquí porque estas están relacionadas con ventas, ¿no? Que es lo que también tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo están los datos? ¿No? Ventas quedó relacionada con clientes, ventas quedó relacionada con asesores, ventas quedó relacionada con productos y recibos de caja quedó relacionada con clientes y quedó relacionada con asesores. Entonces, esto, yo monté toda la información aquí. Bien, entonces me devuelvo a Excel. Entonces le voy a decir, abro ventas. Entonces de ventas voy a coger el producto y voy a sacar el total de las ventas. Pero no puedo coger o no debo coger esta, ¿no? Que era como anteriormente hacíamos. Yo a esa columna le hice una medida sumando toda esa columna, que están aquí más abajito. Aquí están, miren. Esta medida reemplaza el coger esta columna. Total ventas, ya. Si yo pongo también ventas, voy a hacerlo igualito. Si usted dice, pero no hay ninguna diferencia, es cierto. Ahorita no hay ninguna diferencia porque son bases de datos de 650 registros. La diferencia se ve en el volumen, en el volumen de datos. Una vez me arriesgué a hacer una clase con una base de datos de 2 millones de registros que tengo por ahí y pues obviamente pues como es clase pues igual se pierde tiempo, entonces por eso no las enseño con bases de datos grandes. Pero inténtenlo con una base de datos grande y lo verá que el cambio es del cielo a la tierra manejando la medida a manejar la columna. Voy a sacar un porcentaje de participación. Entonces vuelvo y cojo otra venta y la pongo acá. Y a esta segunda venta le cambio el cálculo. Ya aquí es Excel, ya aquí ya no tiene nada que ver Power Pivot. Power Pivot ya fue para administrar la base de datos, hacer todo lo que yo necesitaba, quitar, poner, separar, eh, hacer el cruce de datos, los cálculos que yo necesitaba, todo lo hice allá, ¿sí? No lo hice aquí en Excel. Todo está allá en la plataforma de Power Pivot. Aquí ya es que usted sepa Excel. Entonces, aquí para cambiarle la medida, el cálculo que se llaman cálculos implícitos, ¿no? Entre otras cosas, porque ya están hechos, o sea, yo no necesito hacer ninguna fórmula. Esto que voy a hacer es una fórmula implícita, que es decirle porcentaje del total de columnas. Esa es una fórmula implícita porque ya viene diseñada, yo no tengo que hacer ningún cálculo. Hecho esto, yo voy a hacer un top 5, pero le voy a cambiar primero los nombres. Entonces aquí le voy a decir productos. Aquí en Excel en las tablas dinámicas, para que no vaya a generar conflicto, los encabezados de columna de la tabla dinámica con los encabezados de columna de la base de datos o de la tabla. Yo hay veces siempre les dejo un espacio en blanco al final o un espacio en blanco al comienzo. Listo. Entonces aquí le digo total ventas. Y aquí le pongo indicador. Indicador. Voy a hacer el top 5. En productos,
filtros de valor, 10 mejores, le digo que los 5. Listo. Esta tabla pues le voy a dar un diseño. Como siempre, pues usted le puede dar los colores que quiera. Y aquí manualmente le voy a colocar. Bien ahí, ¿pudieron hacer el top 5 o lo repito? ¿Está bien allí? Ok. Bueno, lo que hice fue, ahí estamos bien, ahí estamos, que fue cuando hice la tabla dinámica normal, ¿no? Cogí productos, la medida de total ventas, pero no voy a poner con este nombre, total ventas. Luego puse otra venta y aquí con botón derecho le dije mostrar valores como porcentaje del total de columnas para la segunda, o sea, son la misma medida, mire. Bueno, ya aquí como les cambié el nombre, pues no me aparecen, pero son dos medidas de este total ventas, ¿sí? Este total ventas. Son dos total ventas y la segunda le cambié el cálculo aquí con botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Listo. Le cambié los nombres a cada columna. Esos top son importantes en los diseños, ¿no? En los análisis, porque una empresa pues tiene 4, 5, 10, 12, 5,000 productos, pero hay siempre los productos banderas que son los que sostienen el negocio, ¿no? Sostienen la empresa. Entonces, pueden ser, pues allí el analista de datos, pues es el que determina si son los 5 primeros, los 10 primeros, los 200 primeros productos, ¿no? Porque imagínense si voy a hacer, si le voy a hacer a Home Center una tabla dinámica de los productos, ¿ah? Puede que los primeros 500 productos son los que sostienen el negocio, entonces uno hace tops, ¿no? En los informes. Entonces aquí en productos yo vine y hice clic y por acá donde dice filtro de valor, abajo le dije los 10 mejores. Y aquí cambié el top, en lugar de 10, le digo 5, los que usted quiera, 250. Puede seleccionar los mejores o los inferiores. O sea, los buenos o los más malos, no los mejores o los más malitos. En este caso son los superiores, ya. Le voy a aceptar. Y ahí queda el top, ¿sí? Sobre este top, entonces, lo que vine aquí fue, estando dentro de la tabla dinámica, le voy a dar un diseño y le di pues por aquí le coloqué este color.
Ahora sí, compañerita, ¿le dio o no? ¿Lo pudiste hacer, Daniela, era? Bien, entonces voy a hacer el gráfico que voy a necesitar para, para el dashboard. Entonces, aquí analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y como es una tabla que tiene dos escalas diferentes, números muy grandes contra números muy pequeños, entonces yo lo hago con esta que se llama combinado y escojo la segunda. Parado en la tabla dinámica le digo analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, combinado y escojo el segundo. Le voy a aceptar y aquí tengo mi primer gráfico. Yo también lo podría hacer aquí. Me puedo parar acá, le puedo decir insertar tabla dinámica, pero le voy a decir desde datos externos de origen. Ya no le puedo decir de una tabla o rango como originalmente hacíamos, porque ya no voy a trabajar con una sola tabla. Ya voy a trabajar con varias bases de datos que están relacionadas. Entonces le voy a decir desde datos externos. No hay que hacer el clic bien en el icono, hay que hacer clic bien en la flechita, ¿no? Ahí. Desde datos externos de origen. Elegir conexión, tablas, la selecciono y le doy a abrir y aceptar. Sin necesidad de ir a Power Pivot, pero es más fácil por Power Pivot, ¿cierto? Lo voy a volver a repetir aquí. O sea, yo puedo venir a Power Pivot y decirle esto, porque voy a hacer otro resumen, otra tabla dinámica. Le puedo decir aquí, tabla dinámica, tabla dinámica. En esta misma hoja voy a decirle y aceptar. Y él me carga el modelo, ¿sí ves? Pero si lo quiere hacer directamente, si lo quiere hacer directamente desde aquí, desde Excel, para no ir a Power Pivot, que fue lo que hice ahorita, voy a borrar esta tabla dinámica. Entonces yo me paré aquí, le dije insertar en la flechita de tabla dinámica, no directamente en el icono, sino aquí en la flechita. Y le digo de datos externos de origen. Explicado ahorita que ya no puedo coger la que dice de una tabla o rango porque ya no estoy trabajando con una sola base de datos. Estoy trabajando con varias bases de datos. Entonces, por eso es que debo de escoger desde datos externos de origen. Elegir conexión, tablas, la selecciono y le doy a abrir. Es como porque conozcan otra forma, pero es más fácil hacerlo como lo hice ahorita, ¿sí? La voy a volver a repetir con la otra. O sea, usted terminó este diseño y va a hacer el otro informe por ventas por cliente. Entonces le voy a decir, me paso, me paso a Power Pivot. Pásese en allá a Power Pivot, por favor. Bien, entonces le digo,
tabla dinámica, por inicio, tabla dinámica, en hoja de cálculo existente. Como ya estoy ubicado, pues ahí, si no estuviera ubicado, cierro aquí y vengo y me ubico, ¿no? Le doy a aceptar y aceptar. Y ahí me carga el modelo, ¿sí ves? Entonces, ahora le voy a decir, yo necesito saber por asesor, de acuerdo a la forma de pago, pero la forma de pago la voy a poner en columna. ¿Cuánto fue la venta? Porque estoy haciendo un dashboard de ventas. Pero volvemos a repetir, no cojo la columna, cojo la medida de esa columna. ¿Bien ahí? Voy a bajar otro total ventas. Y lo voy a bajar aquí de columnas, que es este, que suma valores, lo pongo aquí en filas. ¿Están bien allí? Lo repito, lo pudieron hacer. Bueno, entonces aquí le voy a decir que esto se llama total ventas. Y este lo voy a llamar indicador ventas, pero por fila. Y a cualquiera de los números donde vamos a dejar el indicador, ahí le da botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total de filas. Asesor, forma de pago. Le cambio el diseño.
Casi lo doy al color. Más común, así. Sí, correcto. Sí. Al dashboard yo voy a pasar esta tabla. Sin tanta vuelta, yo puedo copiar esto o puedo copiar la de arriba que tiene menos cosas. Control C y vengo y la pego aquí. Control B. Pero en lugar de producto, le digo por cliente. Todo de ventas porque toda la información la tengo en ventas. Lo que yo necesito en este diseño, todo lo puse en ventas. Clientes. Entonces aquí le pongo clientes, clientes, total ventas y ya quedó. Eso lo hice con un pestañeo. Le voy a hacer un gráfico de líneas. Y como es, yo voy a montar un dashboard de Excel, entonces necesariamente debo de tener una tabla dinámica de totales, como lo hicimos con pagos. Esta es la tabla dinámica de totales. Entonces ahora esta hoja 1 la voy a eliminar. Esta hoja 2, que es donde estamos trabajando, le vamos a decir análisis, análisis ventas. Entonces, puedo coger esta tabla dinámica para hacer los totales. Control C y vengo y la pego aquí. Control B. Quito producto. Quito indicador. Ahí tengo el total de las ventas. Y de ventas, entonces voy a pasar la medida, cantidad de ventas y promedio de ventas.
O pude haber hecho una tabla dinámica solo de ventas, otra tabla dinámica solo para cantidades y otra tabla dinámica solo para promedio. Tres tablas dinámicas para que me muestre solamente el total. Lo voy a centrar. Le cambio el tamaño. Listo. Todo eso es lo que necesito para hacer mi dashboard. Vamos grabando, guardando, porque todo está dentro del mismo proyecto. Lo único que nos hace falta es darle nombre a las tablas dinámicas. Entonces, a esta tabla dinámica aquí le vamos a dar botón derecho. Opciones de tabla dinámica. Y le vamos a colocar, estas son ventas, productos. Ventas, productos. Esta la vamos a llamar botón derecho, opciones de tabla dinámica, ventas, asesor. Ventas, cliente. Y la de totales. Totales, ventas. Pues, voy a seleccionar esto. Ah, bueno, listemos. Sí, bien allí, los espero. ¿Van bien? ¿Repito algo? Bien, todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ah, Miguel aquí hacía una pregunta que si se podían organizar. Sí, ahí la podías organizar cualquiera de las tablas de las que hicimos aquí. Esto la puede organizar, ¿no? De mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? O la puedes organizar por el nombre, como quieras. Bien, entonces ahora insertemos una hoja y la vamos a llamar Dashboard Ventas. Por vista, pues voy a quitar las líneas de cuadrícula. Voy a reducir el zoom aquí a un 80%. Voy a hacerle clic aquí y le puedo escribir aquí 80. Listo. Voy a manejarle un fondo a esto. Selecciono la hoja aquí en la esquina. Perdón, aquí en la esquina. Y por relleno, pues le voy a manejar un color.
Aquí no me deja hacer degradados, pero muy fuertes. Pero bueno, voy a tratar de colocarlo aquí suave. Listo. Listo. Como por hacer algo diferente. Ustedes le colocan su color allá. Bien. O simplemente lo puedo dejar blanco y ya, ¿no? Aquí en relleno le digo sin relleno. Lo puedo manejar blanco y listo, no es más. Bien, entonces voy a pasar esta de totales. La selecciono, voy a armar el dashboard. Entonces la selecciono, le digo control C. Vengo acá, le doy botón derecho, pegado especial y le digo imagen vinculada, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Listo. Voy a copiar la tabla dinámica. Control C, botón derecho, pegado especial, como imagen vinculada. ¿Por qué la pego como imagen y no la tabla? Yo ya había dado la razón. Porque, pues primero esto nadie va a saber que es una imagen, ¿sí? Y segundo, porque me queda fácil de acomodarla, de ponerla, reducirla. Si yo inserto esta tabla dinámica aquí, que lo pude haber hecho tal cual, en lugar de hacerla aquí, hacerla acá, cuando necesite acomodar el tablero me queda muy difícil hacerlo. Por eso es que yo pego las imágenes, pero específicamente para esos casos, para el total, para los totales del dashboard y las tablas dinámicas que de pronto yo quiera ver aquí dentro del mismo reporte. ¿Sí? Voy a insertar una forma. Voy a decirle, por ejemplo, cualquiera de estas. Rectángulo, esquinas superiores redondeadas. Y la voy a trazar aquí. Control C, control V. Y la pongo aquí. Y por formato le quito el relleno. Relleno sin relleno. O lo puede dejar degradado. Ahí es el gusto. Les estoy dando como una idea de cómo puede ser un dashboard diferente. Eso uno entra a internet y ahí uno aprende a hacer muchos tipos de tableros. Esta es una idea, pues haciendo algo diferente. Relleno de la forma sin relleno. Listo. Este color de línea, pues, como yo estoy hoy de morado, pues le voy a colocar aquí morado. Y aquí hago lo mismo. Voy a pegar esta imagen. Control C. Y la pego aquí. Control V.
Teniendo la imagen seleccionada, control 1. Y le digo en relleno, le digo sin relleno. Y en borde le digo sin línea. Cierro. Voy a quitar estos botones grises, botón derecho. Esto ya lo hicimos. Esto se vuelve repetitivo. Siempre hay que hacerlo. Voy a pasar la leyenda para la parte superior. Entonces aquí en el más, en leyenda, arriba. Gracias. Bueno, chao. Bien, bien, compañeros. Selecciono bien la imagen y en el más le digo etiqueta de. Selecciono el eje Y o el eje primario, control 1, y en unidades de visualización le voy a decir que quiero que me lo presente en millares o en millones. Selecciono las etiquetas, ¿no? Estas etiquetas que pasé a millones, pues son las barras azules que equivalen a las ventas. Y la línea, que son los porcentajes, pues se lee con este eje, ¿cierto? Entonces estoy seleccionando las etiquetas de las barras. Entonces, aquí en el más, en etiqueta de datos, le voy a decir que en el centro. ¿Sí? En el más, etiqueta de datos, teniendo seleccionadas las etiquetas de millones, de las ventas. Le dije en el centro. Y ahora pues aquí por inicio le pongo un color a la letra. Voy a quitar esas líneas de cuadrícula. Selecciono las barras, control 1. Le digo aquí al 80%. Por relleno les cambié el color. Selecciono porcentajes. Y en el más, en etiqueta de datos, le voy a decir encima. Que puedo cambiar el tamaño, colocarle negrilla.
la línea. Esto ya todo se supone que lo deben de saber, ¿cierto? Control 1, pero si no lo saben, pues aquí lo estamos aprendiendo. Ahora seleccioné la línea y aquí en relleno le puedo cambiar a la línea que yo quiera, con el color que quiera. En marcador, opciones de marcador, puedo cambiar un poco el tamaño, le puedo cambiar el color. Y pasamos la otra gráfica. Control C y Control V. Y le hago el mismo trabajo. Control 1, vuelvo y repito. ¿Sí ves? Sin relleno, sin línea, botón derecho, ocultar todos los botones, quito el título. Quito este total, que es la leyenda. En el más le quito la línea de cuadrícula. Pero aquí listo. Voy a quitarle el eje acá de los valores. Ahí lo hice, ¿no? Aquí en el más, en ejes, este es solamente el primario. En el más, las etiquetas de datos. Como el número está muy grande, voy a volver a activar, siempre parado en el gráfico, ¿no? Aquí en el gráfico. En el más, voy a volver a activar en el eje primario. Y le cambio la escala. Control 1. Y lo dejo pues como en el mismo que tiene el que está arriba, ¿no? En millones. Lo dejamos. Y ahora sí, quito la escala. Quito el eje vertical. Listo. Estos nombres pues están muy grandes. Nada que hacer. Nosotros ponemos muy pequeñitos, pero no se alcanza a leer el nombre, pero ahí es. Selecciono la línea, control 1, y por acá en relleno, abajo dice línea suavizada.
le ponen el color que ustedes quieran. Control 1, marcador, opciones de marcador. Y finalmente, pues vamos a hacerle unos tableros de segmentación. Entonces me paro en el gráfico. Ojo porque aquí tengo dos elementos, ¿no? El borde, que es la forma, y el gráfico, ¿no? Cuando va a trabajar sobre el gráfico, tiene que hacerle clic bien adentro para que seleccione el gráfico. Porque si le hace clic por aquí, seleccionas el borde y no pasa nada, ¿no? Con el gráfico. Ahora sí, parado aquí en el gráfico, voy a decirle aquí por diseño, no, por análisis de gráfico dinámico, vamos a insertar insertar segmentación de datos, que son los filtros de ventas. Voy a escoger bodega. ¿Qué otro podemos segmentar aquí? Por fecha, hagámoslo también. Bodega aceptar. Parado en el gráfico, análisis de gráfico dinámico, ese también lo hicimos, entonces de fecha. Pero este lo voy a dejar en años. Control C, control V. Y este lo voy a dejar en meses. Arreglamos el segmento. Y conectamos los segmentos al dashboard, ¿no? Entonces, son 1, son 2, son 3, son 4 elementos. Botón derecho, conexiones de informes. Pagos no, por eso es importante el nombre, ¿sí ves? Entonces, aquí está análisis venta totales, ventas asesor, 2, ventas clientes y ventas producto. Ahí están los 4. ¿Sí?
aceptar. Luego me paro en el filtro de fecha por año y hago lo mismo. Botón derecho, conexiones de informes y los que corresponden a ventas, porque como también me aparecen los de pagos, ¿no? Entonces, aquí está, ventas, 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 ahí está. Y por meses. Botón derecho, conexiones de informe. Por eso la importancia de los nombres en la tabla dinámica. Ya aquí estaba seleccionada. Listo. Ya aquí está lo de bodega copy. Todo se mueve. Muy bien. La tarea sería, para el que quiera practicar, hacer un dashboard, pero solamente para costos y otro dashboard, por ejemplo, solamente para las medidas de fajas. Algo así parecido. ¿Sí? Ya están las medidas. Puede hacer un tablero de costos. O pueden hacer este mismo de fajas. Les queda de pronto más fácil manejar el de fajas para que quede igualito a este, pero solamente con las medidas de fajas. Y ahí hacen la práctica. Bueno, muy bien, hemos terminado. Mañana les mando el video para que lo estudien, lo repasen. No sé si tengan alguna pregunta. El video de la clase anterior no lo he mandado. Sí, yo lo mandé. Pero vuelvo y no lo he mandado. Ay, qué pena, yo pensé que lo había enviado. No, profe, no lo he enviado. Ay, qué pena. Bueno, sí, no, mañana se los envío. Pensé que lo había enviado. Listo, claro que sí. Yo les envío el videito para que estudien, pues de aquí al martes que tenemos nuevamente la clase y tengan bien claros los conceptos, por favor. ¿Sí? Muy bien, una feliz tarde para todos. Y nos veremos el martes entonces. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego, Claudia. Hasta luego.